Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Las 17:15, vamos de inmediato a dialogar con Quinto Lucas, periodista, escritor, ex vicecanciller, a quien le agradecemos por atender esta comunicación. Quinto, hemos vivido en estas últimas horas una vorágine, decía yo al inicio de este informativo, una vorágine de acontecimientos en lo nacional y en lo internacional. En lo nacional tiene que ver con esta serie de apresamientos, de juicios en contra de casos de corrupción, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Imagínate tú que ha sido detenido Abdalá Bucaram, Carlos Luis Morales, allanadas las casas de algunas presentadoras de televisión, una de ellas, Carolina Jaume, un gimnasio, en donde encontraron medicinas y mascarillas, y en la casa del expresidente igual. Bueno, primero te pregunto lo nacional y luego pasamos a lo internacional, porque en lo internacional, el jefe del Pentágono, nada más y nada menos, que acaba de oponerse a la decisión de Trump de sacar a los militares a las calles a reprimir a la población de que se manifieste en Estados Unidos. Es decir, un panorama nacional e internacional muy complejo. En lo nacional, ¿qué está pasando, Quinto? ¿Qué lees tú con esta serie de acontecimientos, desde mi punto de vista, hasta medio extraños? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están escuchando. Sí, es muy raro. Es demasiado raro que en estos momentos, de un día para otro, termine preso o vaya preso Carlos Luis Morales, y después sobre todo lo de Bucaram, con todas las denuncias que hubo sobre la venta de las cuestiones médicas a los hospitales del IES y todo eso. Y todavía en su casa encuentran cajas vinculadas con el tema de la pandemia. O sea, es una cosa muy rara que ocurre en estos momentos. Yo creo que aquí hay un interés político del gobierno que está tan desgastado que quiere por lo menos posicionarse, mostrar de que por lo menos combate la corrupción. Como en realidad no ha combatido nada, porque los supuestos casos de corrupción no ha pasado nada, no ha terminado nada, los del IES, los de Ocles, bueno, todo, no ha pasado nada, entonces quieren crear un show. Y hay que ver hasta qué punto no es un acuerdo con Bucaram. Habría que ver, porque bueno, Bucaram tiene la capacidad de ubicarse en cualquier lado, tiene una ubicuidad de que puede llegar a cualquier tipo de acuerdos. Habría que ver si no se trata de un acuerdo pensando en posicionarse por un lado políticamente el gobierno y por el otro políticamente también los buscarán hacia las elecciones, porque ellos estaban muy desgastados, todos, no solo el padre Abdalá Bucaram, sino también el hijo y la familia Bucaram. Entonces es muy extraño que ocurra en este momento, y que ocurra en este momento después de los miles de muertos en Guayaquil, después de todo lo que ha pasado cuando recién se está retomando, digamos, las actividades y con mucho miedo de la gente. Yo también creo que es muy extraño, es difícil hasta analizarlo. Ciertamente, y también es extraño, y te pido tu comentario, Quinto, que justamente el caso de Daniel Mendoza, el asambleísta manabita que estuvo vinculado cuando se trataba de aprobar estas leyes emergentes, la jueza había ordenado que se deje de investigar ese caso, justamente el de señor asambleísta Mendoza, al que le encontraron más de 1,5 millones de plata en cheques y en efectivo al asesor principal, que no sabe, nadie sabe el paradero de ese señor Mendoza en estos actuales momentos. Es decir, hay una serie de acontecimientos muy raros, Quinto. Claro, por eso digo que es muy raro de que no se investigó nada. El único caso que trataron de apurarlo porque tenían que perseguirlo, porque no quieren que participe en las elecciones, es el caso del expresidente Correa, y bueno, y todo ese caso que tratan de apurarlo para que no participe él en las elecciones. Pero todos estos otros casos, bueno, el tema de Dina Paper también, nada se investiga. O sea, todo queda como en el limbo, se dice que se va a investigar, aparecen los medios, hay un show, se habla de corrupción, pero finalmente todo queda en nada. Y lo de Mendoza es bastante bochornoso porque también quedó en nada. Entonces, eso es lo raro de todo. Bueno, el tema de Granda en el IES también queda ahí, que no se sabe
qué terminó pasando. Entonces todo esto tiene mucho de show. Bueno, toda la actuación del gobierno tiene mucho de show. De un mal show, porque realmente son malos actores, inclusive para el show, pero en todo caso tiene mucho de hacer el show para tratar de trasladar el interés de la gente hacia otras cosas. Se estaban muriendo miles de gente en Guayaquil, se encontraban los cadáveres en las calles, en las casas, y ellos trataban de mostrar otras cosas y trataban de poner estos casos de corrupción que finalmente nunca se terminan investigando. Entonces, estamos, bueno, hasta un gobierno raro en ese sentido, pero yo creo que hay mucho de intentar el show atrás. ¿Tendrá en mente o en ciernes el régimen hacer algo con estas leyes que tiene que aprobar o vetar, las famosas leyes humanitarias que ellos denominan y que son inhumanas, más bien, Quinto? Claro, lo que pasa es que además ahí está lo otro. Uno hablábamos de los muertos, pero también mientras estaban queriendo votar con los acuerdos esos extraños en el Congreso, porque digo, esta asamblea es muy parecida a los congresos del 90, entonces decirle asamblea es mejor decirle Congreso. Estos acuerdos rápidos que al final llegaron para la ley humanitaria, para esas dos leyes que son trascendentes para el país, pero terribles para el país, también ahí empiezan a salir los casos estos de corrupción. O sea, hay mucho de tratar de ocultar una información con otra. Eso es lo que se... Porque además también estamos volviendo a las actividades, pero antes de volver a las actividades, la gente ya mostró una indignación con un cacerolazo nacional que se hizo sentir en todos lados y que casualmente los grandes medios lo pasaron casi nada. Después estuvo la marcha del lunes, que también hubo represión, y finalmente los medios pasaron algo, pero tampoco no mucho. Entonces, sí hay un interés del gobierno de empezar a mostrar otras cosas porque sabe que además se le puede venir una movilización fuerte, porque la gente está indignada. Y ya ahora, ya volviendo a las actividades, la gente ya además está cansada, puede venir una movilización muy fuerte. Y creo que eso es lo que le teme el gobierno. Además, obviamente que hay un contagio. El mundo es también parte del contagio. Lo que está pasando en Estados Unidos ya se muestra cómo la gente se cansa y empieza a movilizarse. Puede pasar aquí, volver a pasar algo similar, o por lo menos grandes movilizaciones, así no sea lo mismo de octubre, pero sí que vuelvan las movilizaciones. Lo que pasa, y entremos al tema de Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos podría provocar una suerte de efecto cascada en otros países, no solo latinoamericanos, sino a nivel mundial, porque evidentemente el tema racismo está arraigado en varios países y en el Ecuador no es la excepción. Y claro, ante un decreto ministerial del ministro Harring, que tú lo conoces, que permite el uso del armamento, de armas de fuego en el momento de actividades represivas, Quinto. Es que justamente lo que hace Jarrín es porque él teme y saben que tienen temor de cualquier movilización. Entonces no es solo una cuestión de que haya insurrecciones, sino cualquier movilización ya tienen miedo porque puede ser una chispa para que lo que pasó en Estados Unidos, un hecho racista de un asesinato policial se transformó en unas grandes movilizaciones en todo el país, que no es solo, sí es el tema fundamental del racismo, todas las discriminaciones que existen en Estados Unidos, pero es también la realidad que está viviendo el país. Más de 100.000 muertos. Hasta el New York Times los ponía en primera plana. ¿Quiénes son los que mueren? Justamente los afros y los latinos y los pobres, los blancos pobres. Entonces, eso también, por la importancia que tiene Estados Unidos, puede provocar, sí, un contagio en estos otros países que había como una calma también por la pandemia, porque la gente está ahí esperando qué pasa, porque todo el mundo está casi como en un fantasma atrás, porque lo del virus parecía como que un fantasma estaba atrás de cada uno, entonces todo el mundo se cuida. Pero ahora ya no. Y viendo lo que pasa en Estados Unidos, sí, una pequeña chispa. Si nosotros vamos justamente a lo que dice, una cosa es lo que hace Jarrín, pero lo otro es lo que hace el ministro de Trabajo, que prácticamente habla de acuerdos entre patronos y trabajadores cuando son imposiciones.
y todavía dice, bueno, eso tiene que asumirlo el patrono. O sea, es una cosa, sea una burla a los trabajadores. Si los trabajadores no reaccionan, y más los desempleados, porque se está votando gente por todos lados, si no se reacciona, es raro que no se reaccione, es muy difícil que no se reaccione y sí va a haber una repercusión desde Estados Unidos. Jarrín se cura en armas y lo que quiere es reprimir, que Ujú. es terrible. Que es un hecho inédito esto que acaba de suceder hoy, hace pocas horas, que el jefe del Pentágono se desmarque de las eventuales órdenes de Trump para que se despliegue el ejército para contener las protestas y diga, no, no es el momento de hacer aquello, y dice, no, no a la utilización de las fuerzas militares. Es decir, desobedece lo que dice el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Es en que ahí se Estados junta, Unidos. en Estados Unidos, ahí se juntan Imagínate. varias cosas. Por un lado, los militares saben que meterse en un problema interno significa también pelear contra sus propios, digamos, hermanos, porque finalmente, si uno ve las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o hasta los policías, son negros, pobres, latinos, que ellos salgan a matar a sus propios hermanos, es muy difícil en Estados Unidos. Si matar a los otros, a los de América Latina, a los de Asia, a los de África, no pasa nada, vamos a matarlos. Pero matar a sus propios hermanos ya es un poco más difícil, sobre todo para el ejército, pero un ejército que tiene como una aureola de la gloria de Estados Unidos. ¿Cómo se construyó el imperio? Se construyó con el ejército, con el general Custer, con aquellos que invadieron México, eso es entonces perder esa aureola de gloria ante su gente es muy difícil y además les quita posibilidades después de cualquier enfrentamiento externo, porque en estos momentos, en la realidad que estamos viviendo, en este nuevo mundo que se está configurando con nuevos polos, Estados Unidos siempre está esperando que pueda haber otro tipo de enfrentamientos o inclusive de invasiones. No sé en Venezuela, pero en cualquier lado. ¿Y cómo vos te enfrentas fuera si sos repudiado dentro por tu propia gente? Trump porque no le importa nada y porque Trump lo único que le importa es sus empresas y las empresas de sus amigos y ver si puede ganar la elección, porque en las encuestas actuales va perdiendo y sabe que si él muestra fuerza, sobre todo en los sectores conservadores de Estados Unidos, más rurales o más de pueblos pequeños, podría conseguir un voto que le dé por lo menos la posibilidad de ganar las elecciones. Porque en este momento está cada día, pero esto es muy grave porque va a mostrar como que no tiene autoridad. Y electoralmente, un presidente que no tiene autoridad, en cualquier país, pero en Estados Unidos, empieza a ser rechazado, porque la gente dice, ve, si no le hacen caso ni los militares, mejor no votemos por él. Está Y en le una pasó situación algo muy parecido compleja. y quinto, le pasó algo parecido a Bolsonaro en Brasil. Ahí también los Claro, militares le pusieron un estate quieto y ahora le pasa a Trump y los dos son xenófobos. claro, Pues, es lo mismo, porque además los militares brasileños se dan cuenta que tampoco donde salgan a reprimir y además, bueno, defendiendo a un personaje que obviamente no es ni siquiera general, porque si fuera general, si hubiese sido general, todavía tenía algo de eso que respetan los militares, que tiene que ver todo con ese orden que ellos manejan, pero a un tipo como Bolsonaro, ¿para qué lo van a proteger? Ya lo habían desconocido cuando dijeron de parar las migraciones y casi que de enfrentarse con el ejército venezolano y los militares dijeron, no, nosotros no nos vamos a enfrentar con el ejército venezolano, no tenemos nada que ver con ellos, no tenemos problemas con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ya ahí se mostró que había un desconocimiento y ahora mucho más. Pero también puede pasar lo mismo aquí. De alguna forma pasó en exacto. octubre y la surfearon, como se dice, lograron salir, pero en realidad hubo un desconocimiento de sectores del ejército y sigue habiendo, porque hay sectores del ejército que no van a aceptar reprimir por más que le hagan inclusive una ley o que lo pongan en donde quieran. Hay sectores de las Fuerzas Armadas que siguen siendo populares, entonces es difícil salir a reprimir
a pobres o a indígenas. Entonces, sí, Jarrín puede tener todas las intenciones, como Bolsonaro puede tener todas las intenciones. Finalmente Jarrín es una especie de Bolsonaro a la ecuatoriana, y Trump pueden tener todas las intenciones, pero después la realidad es las que los coloca en su sitio. Ahora, Quinto, como una a manera de reflexión final, el coronavirus y esta pandemia mundial va a provocar sin dudas una suerte de reordenamiento del sistema a nivel global, ¿no? Un reordenamiento sistémico. Se evidencia aquello, incluso por las reacciones sociales que se producen hoy mismo en Estados Unidos y que antecitos de la propia pandemia ya se producían en toda Latinoamérica y en Europa. Claro, y ya antes de la propia pandemia se estaba reconfigurando. Alguna vez nosotros hablamos en la radio de que se estaba reconfigurando el mundo con este mundo más multipolar, con la emergencia de China, que ya había surgido, pero que ya se daba el enfrentamiento más directo comercial, económico con Estados Unidos. Rusia con su posición geoestratégica y geopolítica, y también el enfrentamiento con Estados Unidos. Todo eso, obviamente, que estaba creando problemas, y Estados Unidos lo que hizo fue volver a su patio trasero, que lo había dejado un poco descuidado, y además porque había gobiernos progresistas que le paraban y que tenían que defendían la soberanía. Entonces dice, vamos a volver ahí. Y para volver al patio trasero, justo empiezan a surgir todas las movilizaciones, porque las políticas de esos gobiernos que apoya a Estados Unidos son políticas antipopulares, y se estaban dando ya todas las movilizaciones. Pero además se está el objetivo central, que es entrar en Venezuela. Entrar de distintas formas, con Guaidó, con quien sea, pero no le ha salido nada bien. Hasta ahora no le ha salido nada bien. Y Venezuela ha logrado buenos aliados en este mundo que se está configurando, con Rusia y con China. Irán. Y con Irán. Entonces, para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, es casi una catástrofe, porque no logró entrar en Venezuela. Está perdiendo la hegemonía mundial, la hegemonía económica y la hegemonía política, porque antes, cuando no tenía la hegemonía económica, enseguida tenía la hegemonía política, que lo llevaba a lo económico y complementaba siempre. Ahora va perdiendo las dos hegemonías, y dentro de Estados Unidos eso se nota porque hay una crisis total. Entonces, estamos en un mundo distinto, y además un mundo en el que el capitalismo muestra una crisis brutal. Entonces hace agua por todos lados. El coronavirus puso de manifiesto lo que es el capitalismo y la crisis brutal. Ahora, habrá que ver las fuerzas anticapitalistas o las fuerzas progresistas cómo logran unirse, ya sí a nivel mundial, porque estamos globalizados, para empujar a que esto empiece a cambiar. Sin duda, Quinto, el tiempo se nos agotó. Como siempre, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hasta No, una próxima. gracias a ti, hasta la próxima. Punto Noticias, un noticiero para usted.